reciclaje, adición y adaptación como estrategias de vinculación arquitectónica del inmueble patrimonial de la Estación Ferroviaria La Esperanza mediante el tratamiento de su superficie en la Mesa Cundinamarca. El proyecto plantea intervenir el inmueble patrimonial de la Estación Ferroviaria La Esperanza en la Mesa Cundinamarca, a través de estrategias de reciclaje arquitectónico y su adaptación con la arquitectura contemporánea, vinculando el tratamiento de superficie con el hecho arquitectónico, aportando a la consolidación del sendero ecoturístico existente en su contexto, afianzando la relación entre el bien patrimonial y las cualidades paisajísticas e históricas establecidas en su contexto, beneficiando el desarrollo de la población local y flotante, potencializando el turismo en la Mesa Cundinamarca, siendo el sector económico más activo y con mayor crecimiento del municipio. A partir de esto se plantea la problemática de cómo potencializar las condiciones urbanas y arquitectónicas del inmueble patrimonial ferroviario por medio del estudio de estrategias de reciclaje arquitectónico y su adaptación con la contemporaneidad, planteando así el objetivo de desarrollar una propuesta arquitectónica integral de intervención patrimonial para estudiar los principios de reciclaje arquitectónico como estrategia de vinculación urbana y arquitectónica de la Estación Ferroviaria de La Esperanza en la Mesa Cundinamarca. La inspección La Esperanza presenta una gran variedad de aspectos turísticos en la categoría de recursos naturales y culturales, principalmente en el ecoparque Las Monjas, destacando la variedad de atractivos de gran aporte para el desarrollo turístico como lo son la estación La Esperanza y su vía férrea, basada en la identidad de la inspección con respecto a su historia como antiguo sistema de movilidad e hito de apropiación por parte de la comunidad y actual punto de partida del sendero turístico. El Hotel Paraíso Terrenal, como complemento histórico de lo que fue la estación con respecto a la llegada constante de visitantes, y actual en cuanto al gran potencial turístico de la inspección, destacando sus grandes potencialidades ambientales con su fortaleza vegetal e hídrica. El río Apulo como factor dominante en el paisaje, contando con aguas blancas, láminas de reposo, siendo un recurso hídrico de suma importancia, de gran visual y de gran aporte respecto al ecoturismo. El sendero ecológico, caracterizado por una gran variedad de vegetación, las formas de sus paisajes, sus texturas, por un mosaico de pastos arbolados, algunos sectores de vegetación secundaria, la biodiversidad de flora y fauna y la presencia de algunos predios complementarios. La casa del expresidente Pumarejo, como sitio de interés cultural y apoyo patrimonial en relación a la conexión entre el paisajismo y la identidad histórica. Y el Salto de las Monjas como último y mayor atractivo, caracterizado por la belleza natural, enmarcado por la pureza y abundancia de sus aguas, la presencia de la cascada con elementos adicionales como rocas y vegetación. En conceptualización de la temática, denominar reciclaje a un proyecto de arquitectura precisan la voluntad de modificar la funcionalidad de un edificio en una nueva realidad y pretende buscar nuevos usos en él, debido a que el anterior quedó obsoleto por diferentes circunstancias. El reciclaje se entiende como la actuación sobre el inmueble mediante operaciones de rehabilitación, reforma y reconstrucción, como idea que guía la planificación de la intervención, valorando el inmueble principalmente en el valor histórico y el valor formal. La población de la inspección se caracteriza por el gran sentido de apropiación hacia su estación, en donde procuran mantenerla en condiciones óptimas en medida que está a su alcance, esperando una intervención para la reactivación de este inmueble tan emblemático y con gran significado y orgullo para ellos. La inspección igualmente se caracteriza por el gran interés turístico que genera hacia la población flotante, debido a sus relaciones culturales, patrimoniales y las potencialidades ecológicas mencionadas. El proyecto busca recalcar el patrimonio como experiencia multicultural, abarcando dos ámbitos fundamentales: el tangible, representado por la materialidad de la estación, el espacio público y su entorno inmediato, y el intangible, resaltando la identidad, importancia y apropiación de la población hacia la estación, con el fin de reforzar la memoria y enmarcar el entorno de la estación en una nueva era. En base a la investigación de Sandra Melo, se establece que la estación debe trabajar el desarrollo del turismo cultural y su significación económica, basándose en el interrogante de cómo enfrentar la contemporaneidad sin perder la autenticidad del inmueble patrimonial, siendo primordial pensar en el bienestar de la población que vive en contacto con la estación, por lo que el planteamiento de intervención de la estación en el aspecto turístico debe contar con la participación activa de la comunidad. A partir del tejido de espacio público, se pretende integrar y articular la arquitectura patrimonial con respecto a la arquitectura contemporánea, por medio de la conexión de su superficie, manejando el tratamiento de niveles a partir del análisis de su topografía. A partir de lo anterior, se determina la actividad del proyecto partiendo de la teoría patrimonial de restauro científico, que establece la relación con el entorno para la nueva funcionalidad planteada en el inmueble, trayendo a coalición las características naturales y sus recursos hídricos, además de su fortaleza cultural.
Tomando el gran potencial turístico del poblado, se establece la relación entre los tres tipos de turismo: el turismo cultural, el turismo ambiental y el turismo recreativo, buscando así fortalecer las actividades culturales del poblado y complementar con sus cualidades ecológicas, con el fin de resaltar el turismo durante toda la semana, evitando centrar su dependencia económica en este ámbito al fin de semana. En el ámbito urbano, se plantea un teleférico que parta de la estación, siendo el primer punto del ecoparque Las Monjas, y termina en el Salto de las Monjas debido a la problemática para la población de tercera edad y niños para llegar a este último punto. En la propuesta urbana específica se plantea la vía vehicular perimetral a la propuesta, esto con el fin de reforzar la prioridad peatonal característica del poblado. Seguidamente, se plantea el inicio de la propuesta en el río Apulo, donde se plantea generar un malecón turístico, y se remata en una plaza de conexión de dos locales comerciales con los equipamientos importantes para la inspección, como lo son el Centro de Salud y el Salón Comunal, donde el proyecto se plantea como punto central y integración de la propuesta, transformándose la antigua vía férrea en un sendero peatonal que articule los diferentes equipamientos. Con el fin de revitalizar la estación con su entorno, se plantean tres estrategias macro: el reciclaje propio de la estación, una edición complementaria y la adaptación con la nueva arquitectura contemporánea. Para esto, se plantea la intervención de la estación ferroviaria como la extensión y complemento de las actividades del Hotel Paraíso Terrenal, conformando el proyecto por el mismo hotel, la estación y una propuesta de un nuevo volumen, como conceptualización del vínculo entre la nueva y la antigua arquitectura, reforzando la vía férrea como eje integrador, con el fin de revitalizar la estación. Igualmente, se toma la estrategia de integrar la estructura ecológica existente en el hotel, extendiendo su tejido verde, circulaciones y su estructura hídrica, estableciendo la fortaleza ambiental pretendida en el proyecto a partir del tratamiento de su superficie. A partir de esto, se plantea el tratamiento de superficie como un espacio público integrador entre los equipamientos, como estrategia de unificación del proyecto. Primeramente, se plantea la circulación principal, en este caso la antigua vía férrea, como eje que distribuye hacia los volúmenes. Luego se plantea una plaza de conexión entre los accesos principales de la estación y el nuevo volumen. Seguidamente, se plantea una circulación que conecte la plaza de la estación con la plaza del hotel. Igualmente una circulación deprimida con conexión del nuevo volumen y el sendero ecológico existente en el hotel. Y finalmente, se retoma la antigua vía vehicular inhabilitada como circulación peatonal, conectando el nuevo volumen con la estación. Reciclaje. Planteando la primera estrategia macro de reciclaje arquitectónico, se parte del restauro arqueológico, que establece el poder suprimir añadidos mediante su historia, lo que permite remover el muro perimetral para podernos integrar al hotel. Igualmente, se remueven los muros interiores para determinar y ampliar el acceso de la estación. Partiendo del hecho que actualmente no existe placa de segundo nivel, se toma el restauro moderno, que permite utilizar materiales modernos en el bien patrimonial para la educación con su nueva funcionalidad. Se plantea el segundo nivel con materiales y estructura actual, estableciendo un vacío con el fin de caracterizar el acceso. Adición. Seguidamente, se plantea la segunda estrategia macro de adición, generando la continuación de la estación para complementar los espacios a plantear y generar un cerramiento hacia el hotel. Con respecto a la distribución espacial entre la estación y la adición, se plantea la plaza existente como circulación radial que distribuye los espacios. A partir de la relación turística se plantean dos zonas principales, la zona cultural y la zona de entretenimiento. En el espacio principal, original de la estación, se plantea una galería especializada en la historia del sistema ferroviario en Colombia. Dicho espacio se conecta con una librería planteada en la edición para determinar el enfoque cultural en este sector. Estos espacios se conectan por medio de una circulación perimetral, con el fin de evitar fachadas cerradas originales en la estación. Seguidamente, se conecta con la cafetería para obtener la relación de café-libro. Finalmente, se complementa con una sala de entretenimiento seccionada con respecto a los espacios originales de la estación. En segundo nivel de la estación se plantea el complemento de la zona de entretenimiento propuesta y en la edición se plantea el complemento privado de la librería. Adaptación. Finalmente, se plantea la tercera estrategia macro de adaptación, estableciendo un nuevo volumen determinado en el lote frontal de la estación, partiendo de los ejes de esta y del hotel, enfocándose en la vía férrea como eje de articulación entre los volúmenes. Seguidamente se plantean tres volúmenes, el primero determinado por la estación, el segundo en proyección al hotel, planteando la contraparte de su vacío convirtiéndose en un volumen lleno en la propuesta,
y el tercero como eje organizador tomado por la proporción del inmueble. Se genera una rotación del volumen en proyección a la estación para abrirse hacia esta y permitir la entrada directa de los vientos. Luego se plantea la elevación del volumen en proyección a la estación para generar jerarquía en este y el planteamiento de un voladizo aterrazado para determinar el acceso. Enfocándose en el tratamiento de la superficie, se plantea un ritmo entre la plaza de acceso, una plaza de permanencia y el voladizo aterrazado propuesto. Continuando con la superficie, se propone una rotación en la adición a partir de la perpendicular del eje de la primera rotación mencionada. Seguidamente, se plantea un ritmo entre niveles de la estación, su adición y la adaptación del nuevo volumen. Finalmente, se plantea la integración del espacio público al nuevo volumen, planteando un aterrazado en el auditorio conectando con el eje principal en la vía férrea. La distribución espacial del nuevo volumen parte de un lobby de acceso, donde se encuentra un punto fijo principal y un vacío para fortalecer la entrada de luz. Seguidamente, se conecta con una circulación lineal que distribuye una galería con enfoque a la historia del poblado, y remata con el auditorio planteado en el lleno mencionado a partir del hotel. En la galería mencionada se plantea una relación visual entre esta, el restaurante en segundo nivel y el taller cultural en la planta baja, además de su generación visual hacia su fachada trasera. En el segundo nivel se plantea la estación de teleférico, como punto de similitud al uso original de la estación. Este espacio conecta con el restaurante, resaltando la estructura ambiental, generando un eje vegetal perimetral en el restaurante, y se plantean los servicios centralizados con iluminación cenital. Finalmente, en planta baja se plantea un acceso secundario en la fachada trasera, conectando con un punto fijo perimetral al auditorio para aligerar su carga, conectando con el primer nivel y rematando con el aterrazado del auditorio. Este acceso secundario conecta igualmente con dos zonas comerciales, una sala de estar y una circulación lineal donde conecta con el punto fijo principal y el taller cultural. Con respecto al tratamiento de envolventes, se plantea mayormente permeable, proponiendo fachadas apersianadas para determinar el punto fijo, y para la galería generando luz y sombra en el espacio con el fin de acondicionar su calidad climática. Dichas fachadas se plantean en proporción a la estación, como simbolismo, unificación y vínculo entre los equipamientos y la intervención patrimonial. Con respecto al tratamiento estructural, primeramente se plantea la utilización de mallas electrosoldadas para el refuerzo estructural de los muros de carga de la estación, colocándola en ambas caras de la mampostería, conectando entre ellas con conectores transversales. Posteriormente se recubre el muro con mortero. El uso de esta malla electrosoldada y pañete incrementa el desempeño de los muros frente a los sismos y mejora el comportamiento relacionado con la integridad estructural del muro, permitiendo obtener mayor resistencia. Con respecto a la estructura de la adición y adaptación, se plantea un sistema de núcleos arbóreos como sistema de estructura principal, como simbolismo y caracterización del punto introductorio al sendero ecológico mencionado. Iniciando, se plantea una placa de cimentación y la propuesta de zapatas aisladas para sostener los núcleos, generando un pedestal en concreto recubierto con madera de pino. Los núcleos se plantean tubulares en madera de roble de 20 centímetros de diámetro, planteando un vacío en su interior, el cual permite la entrada directa de luz cenital y vientos, con el fin de acondicionar los espacios. Para la entreplaca se plantean vigas y viguetas IPN, complementando con el steel deck, esto con el fin de abarcar mayores luces y lograr mayor resistencia. Igualmente se plantea el uso de drywall para el cielo raso interno. Finalmente, para el sostenimiento de la cubierta, se trae a coalición la estructura de la estación, con sus cerchas en madera y los muros de carga, plantando así cerchas tipo hip en madera de roble de 20 centímetros en sus bordes y de 10 centímetros en su interior, y la utilización de muros estructurales para apoyar su resistencia. En la cubierta se propone el uso de Superboard Durlock con sus respectivas capas, principalmente la placa cementera Premium, la cual otorga las ventajas tanto operativas, de confort y funcionales. Con respecto a las ventajas operativas, es un sistema 30% más liviano que las placas cementicias tradicionales y su instalación es 35% más rápida en comparación a estas placas. Las ventajas de confort brindan resistencia a la humedad, cuentan con un mayor aislamiento térmico con un 82%, siendo inalterables a los cambios de temperatura, y tiene una mayor aislación acústica con 31%. Y las ventajas funcionales es que cuenta con una mayor resistencia mecánica, durabilidad y desempeño, debido a que poseen una estabilidad dimensional.
Para concluir, se plantea una ruptura estratégica a la reglamentación colombiana como laboratorio con el fin de comprobar cómo a través del tratamiento de la superficie se puede integrar y articular la antigua arquitectura patrimonial con la nueva materialidad en pro de revitalizar el poblado La Esperanza.